Fuertes son los rumores a esta hora de la noche de una probable renuncia del ministro del Interior. Y esto estaría, digamos, gatillado en un contexto en el que se ha presentado hoy una moción de censura a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, que a su vez ha estado gatillada por una presentación del presidente Vizcarra, hoy una extensa conferencia de prensa, en la que en los hechos el gobierno y el Congreso se han vuelto a enfrentar. En los hechos y con gestos marcadamente enconados, ciertamente. Eso en medio de una pandemia no es nada alentador. El presidente Vizcarra, sobre la reforma de impedimentos para postular, ha dicho hoy: vamos a ver quién vota a favor y quiénes se harán los locos. Una conferencia de prensa además cargada de optimismo y un horizonte, ¿no? Se vio tensada por las formas, el gesto innecesariamente desafiante y hasta provocador de un presidente que volvió a recurrir a la manida fórmula de pechar al Congreso, ¿no? Y el Congreso, como si hubiese acusado recibo, rápidamente comunicó que había conseguido los votos necesarios para que se debata una moción de censura a la ministra de Economía, María Antonieta Alba. En la conferencia de prensa, como si no fuese suficiente, la ministra de Salud, Pilar Macetti, ha dicho que no dijo lo que en realidad sí dijo en este programa. Ha pedido que revisemos la grabación de la entrevista que nos concedió la semana pasada. Pues lo hemos hecho. Más adelante hablaremos de ello. Más adelante. Pero les decía que las cosas están grises o enturbiadas, ¿no? Hay rumores muy insistentes de una renuncia del ministro del Interior, Jorge Montoya, y en estos momentos estamos ya en condiciones, de acuerdo a fuentes bien informadas de RPP Noticias, de decirles que el ministro del Interior, Jorge Montoya, ha expresado su voluntad de renunciar. ¿De acuerdo? No ha hecho formal su renuncia. Los datos son de estos momentos. ¿De acuerdo? Y en el, en la lectura política, con una censura en ciernes, con una censura presentada, una moción de censura presentada, parece como un enroque o un pedido de ello, ¿no? Es decir, un gesto ante el Congreso a decirle: muy bien, acá entregamos la cabeza del ministro del Interior, Jorge Montoya, por los trágicos desenlaces después de un operativo policial en la discoteca Restobar, con 13 jóvenes muertos. Sí, 13 jóvenes que habían incumplido la ley, pero que de acuerdo a la evidencia mostrada en videos de las cámaras de seguridad de la discoteca, que además se borraron maliciosamente, terminó en que el comando policial, el director de la policía y el ministro del Interior mientan ante el país, ¿no? Llevados por la declaración del capitán Amezquita, quien estuvo a cargo del operativo. Les decía que esto tiene una interpretación, una lectura, así, a flor de piel, ¿no? Con la noticia en desarrollo. Tiene una lectura de decirles: Congreso, te entrego la cabeza del ministro del Interior. Claro, con la dimisión lo que se acepta es que hubo un error tremendo en afirmar anticipadamente que fueron los chicos que estaban en la discoteca quienes cerraron la puerta, cosa que fue mentira. Las cámaras dijeron lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces el señor Jorge Montoya ha dimitido. Tiene que hacerse formal. Fuentes bien informadas de RPP Noticias nos han confirmado esta noticia, y tiene que hacerlo formal a través de una carta. Que además, según el dato que
llegamos a alcanzar en estos momentos. Mañana se realizaría la ceremonia ceremonia de juramentación con el nuevo ministro de Interior, que hasta el momento desconocemos de quién se trata. Les aseguramos más bien que estamos detrás de el nombre, ¿de acuerdo? Esto acaba de ocurrir. Entonces, con los hechos así, con este vértigo, vamos a darle en este momento espacio y vamos a hacerle preguntas al vocero del Frente Amplio, congresista Lenin Checo. Congresista Checo, buenas noches. Me gusta, Jaime, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mire, todo está transcurriendo con un vértigo y una vorágine con velocidad de crucero. El ministro del Interior, de acuerdo a fuentes bien informadas de RPP Noticias, acaban de asegurarnos nos acabamos de enterar y hemos confirmado que el ministro del Interior, Jorge Montoya, ha presentado su dimisión. Esto, como lo decía hace un momento dando cuenta de la noticia, tiene una lectura de, muy bien, aquí está la cabeza del ministro del Interior, ¿no?, que por las imágenes de la discoteca mintió, incurrió en una mentira. ¿Eso a ustedes los desanima de la moción de censura contra la ministra de Economía? ¿Cuál es su primera reacción? Una pena que al ministro, el equipo del cual lo asesora y seguramente todo su plan, si es que sería cierto la renuncia, hayan hecho que pueda mentirle al país a través de los medios de comunicación y también en el Congreso de la República. Hemos invitado al ministro a que nos pueda explicar qué pasó en ese fatídico día con 13 muertos y que lamentablemente el ministro dijo que todo había sido de acuerdo a los protocolos y que luego del video salido por un medio de comunicación le enmendase la plana y tuvo que salir nuevamente a decir que se equivocó. Y eso realmente deja mucho que desear porque estamos hablando de vidas humanas al margen de todo, mi estimado Jaime. Pero como le decía, aquí hay una lectura evidente, ¿no? Hay una negociación que el gobierno aparentemente está planteándoles. Les está diciendo, es una lectura, ¿no? Miren, acá está la cabeza del ministro de Interior. Nos hemos equivocado, ¿no? Porque claro, quien dimite es porque cayó en error, ¿no? Entonces eso podría significar, ya, paren la mano con la ministra de Economía. Pregunto entonces, pese a la ya conocida renuncia, esta noche se ha producido, del ministro del Interior, ¿ustedes van a continuar adelante con la moción de censura presentada o esto sería un retroceso para ustedes? Pienso que desde la bancada del Frente Amplio creemos que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. En primer lugar. Ya. Pero ya serían los errores del ministerio, los errores del ministerio o del ministro del Interior están pasando, yendo en un cauce diferente. El caso de la ministra de Economía es un caso totalmente distinto. Recuerden que a fines de mayo hemos presentado la moción de interpelación y luego de casi 3 meses recién hemos podido escucharla. Hemos podido escuchar esta moción que en algunos casos reconocemos que ha sido inoportuna porque ya pasó mucho el tiempo, ¿no? Y en segundo lugar, entendemos que muchas de las preguntas no han sido respondidas en forma fehaciente, en forma precisa y en forma categórica. Razón por la cual creemos que es importante continuar con este procedimiento democrático, estipulado en el reglamento y en la Constitución, el ejercicio de la censura. Ahora, a ver, según nuestras fuentes, nos dicen que podría suceder en el cargo a el señor Montoya en el Ministerio del Interior, quien es más voceado hasta esta hora de la noche,
el general en retiro César Gentile. Es un primer dato que logramos alcanzar. Él fue director general de Participación Ciudadana en el Ministerio del Interior con el exministro Morán. Tiene además varios años en el retiro. Primero, ¿está entonces usted, como vocero del Frente Amplio, como congresista, de acuerdo con la renuncia del ministro del Interior? ¿Y qué le parece esta opción? La verdad no tengo conocimiento. Con respecto a la renuncia, déjame revisar también mis fuentes, y con respecto al general Gentile no tengo mayor información. Si fuera el caso, esperemos que realmente pueda apoyar no solamente a los ciudadanos en la seguridad interna. Muchos policías están haciendo uso de todo el espacio que se tiene en forma inadecuada, sin los bonos adecuados, sin los equipos de protección. Están enfrentando a la policía con la población en vista que no hay una política pública de prevención. Declarar en cuarentena no significa cerrarlos en la casa, Jaime. Eso está pasando en Abancaya, Purímac. El señor gobernador pide que se declare en cuarentena y cree que la solución es encerrar a los ciudadanos y que la policía tome el control de la población. Enfrenta a ciudadanos con policía y esa no es la solución. Peor aún, que estos hermanos policías, muchos de ellos sin pruebas, sin equipos de protección. Y el poblador tiene que salir a vivir en el día a día. La crisis económica está que 7 de cada 10 peruanos están saliendo a vender, a comerciar, a hacer algo para llevar un pan a la boca de su familia. Ahora, en la moción, ustedes esgrimen, en la moción contra la ministra Alba, ¿no?, que usted dice, además, esta noche, que las 4 bancadas, no sé si puede hablar en nombre de las otras 3, UPP, Podemos Perú, FREPAP y ustedes como Frente Amplio, son las 4 bancadas que han presentado la moción, son 36 votos para que se admita esta moción. Ustedes esgrimen cosas como el programa Reactiva, cosas como el padre o el tema del padre de la ministra Alba. ¿No le parece que en estos momentos, ya con un ministro de salida, ¿no?, insistir con la censura a la ministra Alba puede, digamos, ser inquietante en un momento político y social tan severo como el que estamos viviendo, congresista Checo? Tan grave y tan crítico. Jaime, somos el país con mayor cantidad de contagiados por cada 100.000 habitantes en el mundo. Eso, digamos, no tiene que ver la ministra Alba, ¿no? Digamos, o sea, ella ve la economía. Lo otro, en todo caso, lo ve la ministra de Salud. ¿Y quién sale a las calles, pues? ¿La gente sale a las calles a pasear? La gente sale a buscar comida, aglomeración. Reactiva Perú, ¿qué planteaba? Reactivar la economía. Vámonos a Gamarra. ¿Cuántos microempresarios se han vuelto ambulantes? ¿Dónde está el contagio? ¿No está el contagio en la aglomeración de ciudadanos? ¿Por qué se aglomeran? ¿Quieren estar juntos? ¿Quieren vender para vivir, para sobrevivir? Reactivación económica debía reactivar en primer lugar a las MIPES y pequeñas empresas. ¿Cuántas MIPES han sido reactivadas según las fuentes estadísticas de la ministra? No llegan ni al 30%. Ese es el problema, que no estamos viendo el contexto social en el cual nos encontramos. El contexto social significa, si no tengo nada que comer, si no tengo un sol en el bolsillo, tengo que ir a buscarlo. No quiero robar, quiero trabajar. Y si el gobierno plantea un plan de reactivación económica mal enfocado, porque esa es la realidad, ¿a quién echamos la culpa? ¿Al ciudadano? ¿Por qué sales a las calles a vender tus cosas? Quédate en la casa, muérete de hambre. No, pues, tenemos que plantear un contexto que englobe no solamente la salud, sino también el desarrollo económico y la sobrevivencia en el país. Ese es el tema en sí. Una consulta. Yo hacía la presentación del programa con una lectura sobre la ministra Alba, ¿no? Precedida la presentación de la moción, quiero decir, con la declaración del presidente, ¿no? El presidente Vizcarra hoy ha estado muy enérgico y, como hemos dicho también al iniciar el programa, ha recurrido a la manida
estrategia de la confrontación con el Congreso. Eso es imposible de negar, ¿no? Totalmente desatinada. Ya, a eso quería llegar. Entonces podría ser que la declaración del presidente ha terminado de confirmar, gatillar, reafirmar la moción de censura a la ministra Alba. Desde la bancada Frente Amplio no. Pero el presidente nos plantea, nos dice, vamos a ver quiénes van a votar sobre este proyecto de ley para los impedimentos, ¿no? Nosotros no estamos desde ayer ni antes de ayer planteando esta propuesta. Estamos planteando hace años que los señores que son líderes de los partidos políticos no lleven sentenciados. Tenemos ya un problema en el Congreso de la República. ¿Por qué hay bancadas? Dígame usted cuál es su lectura. ¿Por qué hay bancadas que están echándose para atrás? UPP y Podemos son las más visibles. ¿Por qué? Si ya votaron en la primera, ¿por qué están reculando en la segunda? Deben tener sus razones que seguramente el día de mañana las van a exponer. Nosotros vamos a ratificarnos en forma unánime por apoyar a que no pueden ser autoridades personas que están sentenciadas, no pueden ser autoridades personas que tengan problemas con la justicia del país. Nosotros tenemos que asumir el ejemplo y esta responsabilidad. Este Congreso, por más que digan populista, por más que digan que está viendo temas de la platea o para la platea, este Congreso tiene se podría decir, un tema diferente a los demás. En muchos temas históricos estamos haciendo consenso. Pruebas al canto, las AFPs, el retorno de los aportes a los aportantes, algo que años antes era como un pecado. De acuerdo, pero no nos salgamos de esta reforma de impedimentos para postular, porque es la reforma política en buena cuenta. Quedan 19 días como plazo para que esta reforma vea la luz y exista un marco medianamente claro, medianamente transparente, sin que puedan postular impedidos sentenciados en primera instancia. Entonces se da cuenta que hay un contexto grave. Claro, el presidente recurre a esta estrategia, como ya lo hemos dicho, vamos a enfrentar al Congreso. Entonces él dice, vamos a ver quién vota a favor y quiénes se harán los locos. ¿Cómo recibe usted esta declaración? Y más que eso, o además de eso, ¿cómo han recibido las otras bancadas, ¿no? ¿Cuál es su lectura? En realidad, el presidente tiene la investidura más importante del país y tiene que portarse como tal. No puede retar a un poder del Estado, ¿no? Podemos pedir una recomendación, podemos debatir, analizar, sugerir. Eso es lo que podemos. El presidente plantea algo que ya está conocido por la población. La población está a la expectativa que aprueba y que desaprueba el Congreso. Y este tema tan importante no necesita sentir que el presidente pueda pechar a la representación del Congreso. Recuerden que estamos en un momento muy delicado, a puertas de un proceso electoral, y no podemos cometer este tipo de errores desde la presidencia de la República. Yo pienso que ha sido tal vez un hecho que no ha debido ser tocado y ni tomado en cuenta. El audio telefónico, por favor. El planteamiento del presidente. Ahora, no se entendió la última parte, pero yo quería preguntarle sobre la declaración del presidente, que a su vez tiene que ver, o la pregunta surge por otra declaración de la señora Keiko Fujimori, quien dice que el populismo está, digamos, galopante. Ha resurgido el populismo como forma de hacer política. Cuando le consultan esto al presidente, el presidente dice que Keiko Fujimori se refiere al Congreso cuando señala que hay populismo en el país. ¿Cómo recibe usted esta afirmación? Es lamentable, ¿no? Una persona que está en procesos de investigación puede emitir opinión política con respecto a Keiko. Nosotros no tenemos, al menos en mi bancada, investigados ni procesados por corrupción ni por otros delitos de índole criminal. En segundo lugar,
Nosotros creemos que desde una visión objetiva, el presidente de la República no puede decir que el Congreso hace populismo. Hace 3 semanas, este Congreso de la República planteó una propuesta para solucionar el problema de la ONP, que era una locura hace 3 semanas para el Ejecutivo. Hace una semana, la ministra de Economía planteó la misma propuesta. Ahí ya no era una locura ni populismo, ahí era algo real y objetivo para solucionar el problema de los aportantes a la ONP. Ese es populismo. Claro, pero creo que este tema ya lo hemos conversado en este programa y me parece que con usted. Ustedes, para empezar, no tienen la iniciativa de gasto dichosa. Entonces no pueden decidir dineros, además miles de millones de soles, que se traspasen del erario público mediante una ley a este supuesto fondo. Me refiero supuesto del sentido de que cada pensionista tiene, según la lógica con la que ha sido planteada esta ley, cada lógica tiene, o mejor dicho, cada pensionista tiene una cuenta individual, cosa que no ocurre. Entonces, eso es populismo. Eso es populismo. ¿No cree? Populismo es que hace 2 semanas vino el premier Martos con la ministra de Justicia y la ministra de Economía a decir que teníamos solo 1.300 millones para hacer un aporte extraordinario a los pensionistas y a los aportantes de la ONP. Y luego de ese discurso, en menos de 2 semanas, cambian y dicen que tenemos 13.000 millones para darlos en partes. ¿De dónde han sacado los 12.000 millones restantes? En realidad no estamos jugando a la economía, creo, o estamos planteando temas con mucha irresponsabilidad. Recuerdo también, Jaime, que nosotros planteamos a inicios de esta legislatura modificar el sistema pensionario y también fue una propuesta desde el Ejecutivo. Hasta ahora no tenemos ninguna propuesta del Ejecutivo cómo plantean ellos esta modificación, cuando debería ser un trabajo conjunto, no solo al discurso o a la platea, como lo hizo el presidente Vizcarra, sino realmente un trabajo conjunto. Hay una comisión que está trabajando y que en estos momentos, a más tardar 1 semana o 2, van a sacar una propuesta. Muy bien. Entonces, ahí es donde tenemos que atacar. Ha quedado claro su punto de vista, congresista Lenin Checo. Le agradecemos por esta entrevista. Pese a ello, sin perjuicio a ellos, sin perjuicio de lo que ha pasado hoy, y hemos dado cuenta al abrir el programa, la renuncia del ministro del Interior, Jorge Montoya, dicen desde el Frente Amplio que continúan adelante con la moción de censura a la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Gracias, congresista Checo. Vamos a contar